Buenas tardes, soy Juan Pedro Vera Martínez, director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, dirección de la que depende el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, del intercambio de conocimiento y difusión de la información al sector agrario regional. Es una enorme satisfacción presentar la webinar Resultados del proyecto ACBD+, uso de microorganismos para acelerar la degradación de los acochados en cultivos hortícolas, que el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica ha preparado para todos los participantes, tal como viene siendo habitual, en horario de 6 a 8 horas, sobre temas tan variados y de rabiosa actualidad para el sector, en respuesta a la gran demanda de conocimiento y la necesidad de seguir mejorando en la recuperación y conservación de los recursos naturales. Transformar la economía lineal, modelo dominante desde el inicio de la revolución industrial, en circular no es tarea fácil. Un cambio tan radical conlleva una importante transformación de nuestros patrones actuales de producción y consumo, que a su vez tendrán un impacto significativo en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad. Comprender estos impactos es crucial para los investigadores, así como para los responsables de las políticas que participan en el diseño de las políticas futuras en este campo. El Grupo Operativo ACBD ha investigado sobre nuevas técnicas para facilitar y acelerar la degradación de los materiales biodegradables de acolchado, con financiación de la medida 16.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, ayudas a la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, con un importe total de ayuda de 199.753 euros, de los cuales la Unión Europea, a través de FEADER, aporta el 63%, y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contribuye con el 37% a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. El objetivo de este proyecto es mejorar la competitividad de las explotaciones hortícolas de la región de Murcia, mediante el desarrollo de técnicas que permitan el compostaje en suelo de los plásticos biodegradables, de forma coincidente con el fin del cultivo, evitando así la formación de trozos de plástico que puedan afectar a la calidad del producto final, así como a las plantaciones vecinas. Espero que la charla de esta tarde sea de vuestro agrado. Un saludo. Hola, buenas tardes. Soy Irene Guillén, jefa de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Hecha la presentación de la charla de esta tarde por el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera de esta consejería, damos paso a nuestro programa de 3 ponencias a cargo de los distintos ponentes que nos acompañan esta tarde, que iremos presentando a lo largo de la webinar. Y a los cuales quiero agradecer, por supuesto, su colaboración y aportación en esta webinar. Pero antes de presentarlo, debemos recordarles que la charla de esta tarde está siendo grabada, como todas las anteriores que hemos emitido, y quedará a su disposición en nuestro canal de YouTube en próximas fechas. Durante las ponencias, sus micrófonos y cámaras serán desactivados, quedando habilitado solo el del ponente. Al final de las mismas abriremos un turno de ruegos y preguntas donde los ponentes atenderán a aquellas que sea posible en el tiempo establecido. Para ello podrán formular sus preguntas mediante 2 herramientas: levantar la mano, que aparece, el icono que aparece en el panel de control, donde se le habilitará para poder pedir turno a formular su pregunta a través del micrófono activo, o a través de la herramienta también existente en el panel de control de preguntas, mediante el cual podrá formular la pregunta por escrito. Las preguntas que queden sin resolver serán contestadas por los ponentes a través del email que facilitaron para su inscripción. Dicho esto, empezamos esperando que la jornada, como ha dicho el director, sea del agrado de todos los asistentes. Empezamos con la ponencia a cargo de Abelardo Hernández Martínez, ingeniero técnico agrícola, director técnico de ProSport,
Asociación de Productores Frutas y Hortalizas de la región de Murcia y coordinador de los grupos operativos plásticos biodegradables de acolchado y nutrición vegetal sostenible. Su ponencia versa sobre ese mismo grupo operativo de plásticos biodegradables de acolchado. Buenas tardes, Abelardo. Adelante. Hola, Irene. Muy buenas. Yo quería poner una presentación. Aquí está. Te ayuda mi compañero Antonio, ¿vale? Bueno, mientras lo pongo, yo lo que quería era no se ve, ¿no? Obviamente. Sí, ahora sí, pero tiene en formato de presentación. Vale, entonces la pongo en este otro formato. Y Efectivamente. ahora lo que pasa es que no te veo. Mejor. Bueno, vale, vale. Venga, hasta ahora. Bueno, hasta luego. venga, muchas gracias, Irene. Bueno, pues lo primero es agradecer a la consejería, las personas del director general, de Antonio y sobre todo tuya, Irene, la oportunidad que nos dais de estar aquí. Creo que estos webinares que organizáis son una herramienta formidable y, bueno, no todos, pero obviamente, porque los temas son muy variados, pero reconozco que estoy pendiente de vosotros. Bueno, una vez agradecida la oportunidad, ya pasamos a esta pequeña presentación. Yo soy el coordinador de este grupo operativo, Abelardo Hernández, director técnico de ProSport, y lo mío va a ser muy breve, porque lo que quiero es darle paso lo antes posible a los investigadores que han participado en este proyecto, que son al final los que tienen que pues dar resultados y explicar lo que hemos hecho. Yo, para empezar, me gustaría sencillamente comentar el por qué nos hemos molestado en hacer un proyecto sobre acolchados biodegradables. Bueno, ¿qué os voy a decir? Los acolchados creo que son una herramienta formidable en la agricultura. Es una herramienta que ofrece bastantes ventajas y da un juego que si no los tuviéramos disponibles no sería posible. Como toda herramienta, requiere un uso, saber cómo se utiliza, y este grupo operativo se originó hace ya 6 años, allá por 2017. Un grupo de empresas productoras nos plantearon la problemática que tenían con los acolchados. El uso aportaba enormes ventajas, pero no teníamos resuelto el tema de un par de problemillas. Entre esos problemillas, lo que estaba claro era que había que resolver qué pasa con los trozos. Había que evitar que los trozos de acolchado, una vez finalizada su vida útil, salieran volando, y eso pasaba por reducir el tiempo de permanencia de esos trozos en el terreno. Obviamente estamos hablando siempre de acolchados biodegradables, porque los acolchados no biodegradables no se pueden quedar allí. Aun a pesar de que no se pueden quedar en el terreno, a pesar de que hay que retirarlos, es imposible retirarlos todos. No voy a contar la problemática y el trabajo penoso que tiene retirar un acolchado o un polietileno del terreno. Cuanto más fino es el polietileno, pues más trabajo cuesta primero retirarlo, y más terreno te llevas cuando lo retiras. Está calculado que cada tonelada de acolchado de 60 galgas de polietileno convencional te llevas en terreno, te llevas 5 veces más. Es decir, una tonelada de acolchado
de 60, de 15 micras, es imposible retirarlo del terreno por menos de 5 toneladas de tierra. Pero bueno, esa es otra historia. Queríamos evitar la dispersión y queríamos reducir el tiempo de permanencia de los trozos de plástico en el terreno. La solución, como digo, pasa por el uso de acolchados biodegradables ¿por qué teníamos este interés en seguir utilizando acolchados? Bueno, pues para empezar, los acolchados, a pesar de que cuesta dinero y cuesta trabajo instalarlos, facilitan un aumento del rendimiento y de la calidad de los cultivos muy interesante en nuestras producciones hortícolas de la región de Murcia. Permite adelantar cosechas. Permite, al final lo que estamos es aumentando la temperatura del suelo y eso provoca un mayor crecimiento del cultivo y por tanto permite recolectar antes que si no estuviera el acolchado. Por supuesto, otro de los motivos por el cual queremos usar acolchados, se inhibe el desarrollo de las plantas adventicias. Los acolchados negros no permiten el paso de la luz y por tanto esas semillas no germinan. Además retiene la humedad, permite que la planta tenga más agua disponible y eso mismo pues hace que se reduzca el uso de inputs, tanto fertilizantes como agua, aumentando la eficiencia en el uso de los factores de producción de los cultivos y el rendimiento. Usando menos se consigue lo mismo o incluso más. Los acolchados tenían que ser biodegradables. El tema de acolchados de polietileno, pues al final, por mucho que intentes retirarlos, se van quedando trozos que se van acumulando. Esos trozos de polietileno al final provocarán microplásticos, que parece ser que es un gran problema. Entonces tenían que ser acolchados biodegradables que no aumentaran el problema de los microplásticos ni de los trozos trozos plásticos que ya hay en los terrenos, es decir, que no estuviéramos hipotecando el futuro. Los acolchados biodegradables no precisan ser retirados. Por su propia definición se van a biodegradar en el terreno sin provocar ningún tipo de efecto nocivo. Además, tienen el mismo efecto en reducción de las malas hierbas, reducción de input que los acolchados convencionales. Evitan, por su propia forma de actuar, evitan la generación de residuos, nos evitan el problema de la gestión de esos acolchados que hay que retirar, que antes había que retirar del terreno. No originan microplásticos. Un acolchado biodegradable se descompone en CO2, en agua y en biomasa. No es el antiguo tema de los ozodegradables que estaban constituidos por polietileno con unos enzimas que rompían la cadena y que los hacían trocitos más pequeños, que al final lo que provocaban era el aumento de microplásticos. Aquí estamos hablando de un producto que cuando se degrada es agua, lo cual no es un problema, es CO2, que puede ser utilizado por los propios microorganismos del suelo y si no, pues se va a la atmósfera. Un poco más, no pasa nada. Y es biomasa, que es lo mismo, que sirve para alimento de los microorganismos del suelo. Para tener seguridad de que el acolchado que utilizamos no va a ocasionar ningún problema, lo voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación, es necesario que ese acolchado esté certificado en la norma EN 17033. Es una norma que salió en el 2018, salió después de que nosotros hubiéramos iniciado los trabajos del grupo operativo, pero bueno, es por supuesto bienvenida. ¿Qué es lo que dice esta norma? Esta norma, EN significa que es europea. Hasta donde yo sé se está haciendo norma ISO, que ya sería norma internacional. De todo, digamos, de todo el mundo. Esto sería solo para Europa.
esa norma se titula Película de acolchado biodegradable para su uso en agricultura. Es una norma específica de los acolchados para usar en agricultura. Lo que nos garantiza la norma, pues que el tamaño, las propiedades mecánicas y las propiedades ópticas de los acolchados biodegradables van a ser, si no iguales, equivalentes por lo menos a los acolchados convencionales. Pero lo que es más importante, nos asegura que ese acolchado se va a biodegradar en menos de 24 meses. Se va a biodegradar quiere decir que va a desaparecer. Es decir, se va a degradar en los componentes, en agua, en CO2 y en biomasa, y por tanto en nuestro terreno no vamos a tener nada en un plazo de 24 meses. Y además que eso lo va a hacer en las condiciones de suelo. Por eso es acolchados biodegradables en suelo. La biodegradabilidad depende del producto y de las condiciones ambientales en las cuales se biodegrada. Estos acolchados están diseñados para que se biodegraden en suelo. No necesitan unas condiciones industriales de temperatura o humedad prefijadas, no. Están diseñados para que desaparezcan en los suelos. Además, esos productos de biodegradación no presentan ecotoxicidad ninguna. Eso nos lo garantiza la norma. No se van a producir efectos negativos ni sobre las plantas que vamos a cultivar una vez hayamos terminado en el suelo, ni sobre los invertebrados que haya en ese suelo, ni tampoco sobre los microorganismos que hay en ese suelo. De hecho, van a ser los microorganismos los que biodegraden nuestro acolchado. No quiero terminar, porque yo ya voy terminando, sin agradecer pues, a los constituyentes del grupo operativo, que son Bonduel, Kernel, el grupo CFM, Cricket, el Lorca, Floret, GS, Primaflor. Ay, perdón, ¿cómo le doy esto para atrás? Y Verdimed, las empresas productoras que han participado en este proyecto, como digo, coordinado por Presport, a los investigadores del CEBA, CSIC, que ahora hablarán, y a los DCT, que también ahora hablarán, que han desarrollado todos los trabajos, y a los colaboradores que hemos tenido, como agente de innovación, Think Tank Innotech, distribuidora de agroquímicos allí en La Palma, y Solplast, que es la que nos ha fabricado los acolchados para hacer los ensayos. Por supuesto, recordando que esto está financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, es decir, por la Consejería, por el Gobierno de España y por la Unión Europea. Y bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia y desearos que tengáis una feliz jornada. Yo, Irene, sin más, os cedo el protagonismo. Muchas gracias, Abelardo. Bueno, la conclusión que yo saco es que ni un paso atrás a la hora en nuestro saber hacer en el campo. Aportar con la investigación resuelve los problemas que podemos tener a la hora de producir. Y sobre todo, que gracias a este tipo de acolchados, a los acolchados biodegradables, además de permitir seguir disfrutando de las ventajas de los acolchados que nos proporciona a la hora de obtener producciones más tempranas, podemos además mejorar nuestra textura y estructura de nuestro suelo. O sea que bendita sea esa investigación. Debemos de seguir apostando por ella. Muchas gracias, Abelardo. No te vayas muy lejos porque luego tenemos el turno de ruegos y preguntas. Seguimos con la segunda ponencia que corre a cargo de Alejandro Rivas Agüero, licenciado en Ciencias Químicas y doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena, responsable de proyectos de I+D en CETEC y especialista en transformación de polímeros. Su charla versa sobre el desarrollo de acolchados biodegradables de ciclo corto. Bienvenido, Alejandro. Adelante.
Muchas gracias, Irene, muchas gracias a la consejería y muchas gracias también al grupo operativo por dejarnos mostrar el trabajo que hemos venido realizando durante estos 2 años. Bueno, voy a comenzar con mi charla. Creo que ya está en modo presentación. Bueno, yo soy, como ha dicho Irene, Alejandro Arribas, soy el responsable de proyectos en el Centro Tecnológico del Plástico de Alhama de Murcia. Y bueno, hemos participado en esta investigación junto con el grupo operativo y los compañeros del CEBAS, desarrollando acolchados de ciclo corto. Bien, aquí tenéis una pequeña guía de lo que vamos a hablar, simplemente una pequeña introducción, luego os contaré cómo hemos hecho el seguimiento de los acolchados en el campo, en qué consisten los ensayos de biodegradación que hemos hecho y las conclusiones finales. Antes de nada, remarcando un poco lo que ha comentado antes Abelardo, quiero que tengáis claro los tipos de plástico que existen, ¿no? Tenemos a nuestra izquierda los plásticos que no son, en este cuadrante tenemos a nuestra izquierda los plásticos que no son biodegradables, a nuestra derecha los que son biodegradables, en la parte superior los que son biobasados o que provienen de fuentes renovables y en la parte de abajo los que provienen del petróleo. Nos tenemos que fijar en los de la parte superior derecha, que son los, como se puede llamar, los pata negra, que son los biobasados y los biodegradables. En nuestro caso, hemos utilizado biodegradables procedentes del petróleo, como el PDT, pero también hemos utilizado los biodegradables procedentes de fuentes renovables, como han sido el PBS y el PLA. También, como ha comentado antes Abelardo, hay que tener en cuenta la norma UNE 17033, que es la que nos va a garantizar, o la norma que deben cumplir todos los biodegradables para asegurarnos de que son apropiados para usarlos en el terreno, de que se biodegraden. Y aparte también tenemos los que todavía no quieren usar los biodegradables, la norma que tienen que cumplir los acolchados para que puedan ser retirados del campo. En esta norma, para los no biodegradables, pues la característica que tiene que tener, sobre todo el espesor, en el que es un espesor lo suficientemente grueso para que se puedan recoger. Y como decía antes Abelardo, en la norma de los biodegradables lo más importante es que se tienen que biodegradar en menos de 2 años. Una cosa importante es cómo asegurarnos de que el plástico cumple con esa norma, ¿no? Cumple con la 17023. El plástico que le vendan al agricultor tiene que contener un número de certificado, ¿vale? Un número de certificado que la página web de TÜV Austria, que son los encargados de certificar la biodegradabilidad de los diferentes plásticos que hay en el mercado, nos tiene que aparecer ahí. Cuando metamos nuestro certificado o cuando metamos el nombre del fabricante, nos tiene que aparecer ahí la lista de todos los productos que comercialice ese fabricante y además tiene que aparecer ahí nuestra referencia al plástico que hemos comprado nosotros. Si no, no tenemos un plástico biodegradable. Tiene que aparecer ahí la etiquetita esa de la izquierda del OK biodegradable en suelo y un número que acredita el certificado de biodegradabilidad. Bueno, una vez aclarado esto, comenzamos hace 2 años con las formulaciones del primer año de ciclo corto, que estaban basadas en los polímeros PBAT y PLA. Llegamos a la conclusión de que necesitábamos todavía que la biodegradación fuera lo más rápida con esta primera formulación y entonces sustituimos el PLA por el PBS, ¿no? Y con estas formulaciones acudimos a Solplast para que las fabricase a gran escala y se pudiesen utilizar en el campo, en diferentes fincas. Estas son las localizaciones de
algunas de las localizaciones en las que se utilizaron los acolchados fabricados por Soplast, en la finca de Bonduel, en La Puebla, en la Fluca, en La Aljorra y en la finca de La Hoya. Al poco tiempo de poner los acolchados, hicimos una visita para comprobar cómo estaban, en perfecto estado. La colocación de los mismos había sido perfecta, igual que los equivalentes al polietileno. En ninguna de las fincas, ni en Bonduel, ni en La Aljorra, ni en La Hoya hubo ningún problema. Todo fue perfecto y se quedaron colocados las plantaciones de manera óptima. Pasado un tiempo, aproximadamente un par de meses después, visitando por ejemplo la finca de Bonduel, en La Puebla ya se observaban las primeras degradaciones del plástico, sobre todo en las zonas en las que está el fin sometido a tensiones o donde hay mayor humedad, en las zonas de contacto y tensión con el suelo, por ejemplo, es donde más rotos o presencia de la biodegradación se podía observar ya. En la finca de la Aljorra, a los 2 meses ya quitaron el cultivo y voltearon la tierra, la roturaron, enterrando el plástico para que comenzase el proceso de biodegradación. En la finca de Bonduel, en La Puebla, siguieron con su cultivo de lechuga y a los 3 meses y pico ya la biodegradación era evidente. Además coincidió con un periodo de lluvia y parece que la biodegradación estaba bastante adelantada ya, sin interferir con el proceso de crecimiento del cultivo. También, por ejemplo, en la finca de Bonduel en La Puebla quitaron ya el cultivo y en abril, poniendo otro tipo de acolchado, todavía se veían en el suelo pequeños fragmentos del acolchado inicial, pero con un tamaño ya bastante contenido, bastante pequeño. Y sin embargo, en la finca de La Aljorra, pues prácticamente 5 meses después, los trocitos, aunque habían disminuido de tamaño, no en tanto como en la finca de Bonduel. ¿Por qué? Porque en esta finca no se continuó regando porque no hubo más cultivo, se dejó tal cual estaba, ¿vale? Es una conclusión a la que llegaremos más tarde, que veremos que es mejor seguir cultivando la tierra y añadiendo agua, porque la biodegradación del plástico anterior va a tener una velocidad mucho más alta que si dejamos el plástico sin ningún tipo de aporte de agua. Además del seguimiento óptico, por llamarlo de alguna manera, recogimos muestras en el campo y lo comparamos con las propiedades mecánicas que tenían al inicio. ¿Ves? Las propiedades mecánicas del ciclo corto sin poner en el campo, pues inicialmente tenía una fuerza de rotura de 20 megapascales en el alargamiento del 200%. En la finca de La Aljorra, en la que se quitó y no se volvió a cultivar nada, vemos cómo ha sufrido un proceso de rigidez, que es lo primero que le ocurre a los biodegradables. Primero se rigidizan, pierden alargamiento, la fuerza de rotura se mantiene y a partir de ahí comenzaría el proceso de biodegradación. En este caso, como ha habido poco aporte de agua, está en ese proceso todavía y, sin embargo, en la finca de Bonduel, que ya llevaba 2 meses removido y con un cultivo además puesto, vemos que la fuerza de alargamiento se ha reducido más del 50% y la fuerza de rotura también ha disminuido casi un 50%. Es decir, el plástico se está biodegradando a marchas forzadas.
Vale, después del seguimiento en el campo, además, hemos realizado unos ensayos en el laboratorio. ¿Para qué? Para controlar perfectamente las condiciones y poder dar unos plazos de biodegradación aproximados, pero basándonos en datos que nos proporcionan los equipos que tenemos aquí, el respirómetro que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues un aparato que se denomina un respirómetro, unos sensores de CO2 y de oxígeno. Además, controlamos la temperatura, la humedad y los flujos de estos dos gases. Hemos tomado un suelo de la región, de la finca de Gondol en La Puebla, en Cartagena. Hemos utilizado los microorganismos del CEBAS, el llamado inóculo 1A y el inóculo 2B. Las formulaciones desarrolladas por CETEC y fabricadas por Solplast. Hemos utilizado tanto el acolchado tal cual vino de fábrica, como el acolchado envejecido en campo, y hemos utilizado también un acolchado de referencia que fabricó otra empresa llamada Regenbas, que estaban utilizando diversos agricultores anteriormente y que lo hemos tomado como referencia. Rápidamente, en los ensayos de biodegradación, bueno, pues el procedimiento es que utilizamos, hemos utilizado 12 matraces, de los cuales 3 han sido para utilizarlos como blanco, con el inóculo pero sin el acolchado, otros 3 con el material de referencia, otros 3 con la formulación fabricada por Solplast y otros 3 con el acolchado de Regenbas. En cada uno de ellos se mete 500 gramos de suelo y 5 gramos de acolchado y entonces empezamos a medir el CO2 que se ha producido y el oxígeno consumido para finalmente poder calcular el porcentaje de biodegradación. Con respecto a los fins desarrollados por CETEC y fabricados por Solplast, podemos ver cómo el fin, cuando no se añaden los microorganismos, cuesta mucho que produzca CO2, sin embargo, con los diferentes pools de microorganismos, el 1A y el 1B, la producción de CO2 se dispara. Lo mismo ocurre con el fin que hemos tomado de referencia de Regenbas. Cuando utilizamos los microorganismos, pues la producción de CO2 se dispara, indicando que hay un proceso de biodegradación. Si comparamos el fin desarrollado por CETEC y fabricado por Solplast, que lo vemos en color naranja, y el fin de Regenbas, con el pool de microorganismos, el 1A, que mejor se comporta, podemos ver que el fin desarrollado por CETEC produce mucho más CO2, con lo cual su biodegradación es mucho más rápida. Estamos consiguiendo un fin de biodegradación mucho más rápida que se estaba utilizando anteriormente. Con el pool de microorganismos 2B ocurre lo mismo. El fin que se ha desarrollado para este proyecto se biodegrada más rápidamente que el que se estaba utilizando hasta ahora como referencia. Si vamos a los datos de biodegradación, pues en este caso, con el fin sin envejecer, tal cual venía de fábrica, estamos consiguiendo, hemos conseguido en las condiciones controladas, pues grados de biodegradabilidad entre un 5 y un 12-13% en 4 meses. Esto extrapolándolo al 90% de biodegradación que tienen que alcanzar, como dice la norma 17.033, nos llevaría a un periodo de 17-18 meses, ¿vale? Que aún así cumpliría con la norma. Con el pool, con el fin sin envejecer, directamente el laboratorio nos da la previsión de que es muy factible cumplir con la norma. ¿Qué pasa si además de someterlo a las condiciones de biodegradación normales del laboratorio, utilizamos el fin que ha estado sometido también a las condiciones del campo? Es decir, ha estado sometido
a la radiación ultravioleta del sol, a las tensiones por el aire, por contacto con los goteros si hay, con la tierra, con el peso del terreno. ¿Qué pasa? Pues hicimos este ensayo también y vimos que con el fil envejecido que recogimos de la finca de Bonduel, pues también la biodegradación es muy acusada, tanto con los microorganismos proporcionados por el ceba del pool 1A como los del pool 2B. Y si atendemos a los datos de biodegradación, observamos que con los dos tipos de microorganismos obtenemos biodegradaciones que oscilan en 4 meses entre un 20 y más de un 40%, que si lo extrapolamos al 90% de biodegradabilidad, esto se alcanzaría en un periodo aproximado de 11-12 meses. En un año habría desaparecido el fin del terreno, ¿vale? Lo cual es una noticia excelente. Y finalmente, a modo de conclusiones, pues podemos decir que tanto los fins de ciclo corto desarrollados por CETEC y fabricados por Softplast, como la referencia de Regenbas, pues cumplen su función durante el periodo de estancia en el campo, protegiendo las plantas y manteniendo la humedad del terreno sin grandes roturas ni desperfectos que no utilicen su funcionalidad. Muy importante, la presencia de humedad en el terreno es determinante para acelerar o no el grado de biodegradación, como hemos visto en la finca de la Aljorra, que al no continuar con los cultivos el plástico tarda más tiempo en disminuir su tamaño. Y en los ensayos realizados con el respirómetro podemos decir que el pool 1A facilitado por los compañeros del CEBAX es el más adecuado para la degradación del ciclo corto que ha fabricado Softplast, ¿vale? Y también hay que decir que el envejecimiento del fin en el terreno también resulta determinante en la aceleración de la biodegradación, y lo cual indica que en el proceso no solamente intervienen los factores biológicos, como son los microorganismos presentes en el terreno, sino que otros factores también afectan a la biodegradabilidad. Estos factores son pues, la humedad, la exposición a la radiación ultravioleta o las tensiones a las que están sometidas los films, ya sea por el viento, por el contacto con las tuberías o por la presión que ejerza el terreno sobre ellos, ¿no? Todos estos factores afectan a la biodegradabilidad. Y bueno, luego en el turno de ruegos y preguntas, pues si alguien tiene alguna duda, estaré a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por ese trabajo que nos acabas de presentar. La unión de sinergias da siempre como resultado estos tan alentadores que estáis obteniendo dentro de los grupos operativos. Y bien, para finalizar, contamos contigo ahora en el turno también de ruego y preguntas. Para finalizar, contamos con Margarita Roth Muñoz, investigadora del CSIC-CEBA, Centro de Afología y Biología Aplicada del Segura, dentro del grupo de Enzimología y Bioremediación de Suelos y Residuos Orgánicos, cuya línea de investigación desde hace más de 20 años es avanzar en el conocimiento del manejo de los microorganismos sobre el funcionamiento de los diferentes ecosistemas agrícolas. Nos acompaña con la charla sobre biodegradación de acolchados en suelo mediante el empleo de microorganismos beneficiosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Margarita. Buenas Adelante. tardes. Voy a ver, estaba yo intentando, digo, voy a ver si comparto mi pantalla, pero me faltaba la pestaña perfecta para hacerlo. Vale, perfecto. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la consejería por darme la oportunidad a mí y a mi grupo de mostrar los resultados de este grupo operativo que con tanta ilusión hemos realizado durante estos años.
Así también dar las gracias a ProSport y a todos los participantes del grupo operativo por darnos también la posibilidad de poder trabajar y sobre todo trabajar en las empresas, pues trabajar a pie de campo, que es bastante complicado y creo que nos da unos resultados muy importantes, ya que las cosas en los laboratorios cambian cuando luego las pasamos al campo, con lo cual creo que estos resultados pueden ser buenos para los agricultores y pueden verlo de una forma más plausible que no solamente en el laboratorio. Y dicho esto, pues procedo a hablar un poquito sobre la biodegradación de acolchados en suelos mediante el empleo de microorganismos beneficiosos. Esto ya lo comentaba un poco anteriormente mi compañero Abelardo, pero brevemente paso a comentar la importancia que, como él bien ha dicho, es el uso de estos acolchados en la agricultura, ¿no? Que consiste en cubrir el suelo donde se está desarrollando el cultivo con un film, normalmente este film es negro, y sobre todo que en la región de Murcia y en los cultivos hortícolas pues se utiliza bastante. Como ha dicho él, los beneficios que tienen acolchados pues es que aumenta la temperatura del suelo y entonces favorece el crecimiento de la planta, tiene un mayor rendimiento y una mayor precocidad del cultivo, controla las malezas debido al color negro del acolchado que hace que no penetre la luz. Está demostrado que se ahorra agua hasta un 30% debido a que no se produce, bueno, no se produce, se disminuye la evaporación del agua del suelo y por supuesto también a un ahorro de fertilizantes. Normalmente los acolchados que se están utilizando en el campo son acolchados no biodegradables, principalmente compuestos por polietileno de baja densidad. Se utilizan en cultivos de 3 a 6 meses estos cultivos y tienen una extensión importante, como he dicho anteriormente, en Europa, así como en España se estima entre 110.000 y 130.000 hectáreas se utilizan con acolchados y son aproximadamente su uso de unos 150 kilos por hectárea. En Europa se utilizan más de 86.000 toneladas al año, del cual más del 85% de estas toneladas corresponden al polietileno de baja densidad. Al mismo tiempo se ha estimado también que aproximadamente unas 15.000 toneladas al año de este film se introduce en los suelos de forma que hace que se empeoren los servicios ecosistémicos que tanto ahora la Unión Europea quiere que protejamos, ¿no? Porque este polietileno de baja densidad pues, tarda más de 100 años en degradarse. Además, hay una cosa muy importante y es la parte económica, ya que el agricultor podrá hacer muchas prácticas agrícolas, pero también es importante la economía a la hora de la producción. Y es que la retirada de estos plásticos no biodegradables, al tener un elevado índice de impurezas, entre un 50 y un 70% de los restos de los cultivos, hace que su reciclabilidad no sea muy eficiente y entonces los costes que lleva asociado a ello pues son importantes. Se ha estimado que está entre unos 120 a unos 150 euros por hectárea. Entonces hay que buscar una alternativa y lógicamente como la investigación adelanta, pues se han buscado otras alternativas como son los acolchados biodegradables. Estos acolchados biodegradables pues tienen muchísimas ventajas. Las principales ventajas que tienen es que no se tienen que retirar del suelo, por lo cual no se tienen que reciclar y no se pagan esas cantidades a lo mejor tan altas para su reciclaje y para poder hacer una agricultura sostenible, ¿no? Al mismo tiempo, estos plásticos también reducen el impacto ambiental y también reducen pues, esos gastos de gestión, como he comentado anteriormente. ¿En qué consisten estos acolchados biodegradables? Pues una vez que acaba el cultivo se incorpora en el suelo y entonces estos plásticos biodegradables se metabolizan por los microorganismos y ellos, digamos, se produce una biodegradación y los convierten en agua, dióxido de carbono y biomasa. Estos microorganismos lo que hacen realmente es secretar un conjunto de enzimas que hace que se produzca esa degradación.
Existen diferentes acolchados biodegradables en la agricultura que podemos utilizar, como también ha dicho mi otro compañero. Aquí tenéis a mano izquierda el esquema de cómo son los plásticos biodegradables, biobase o solamente biodegradables. A la derecha aquí tenéis una gráfica en la que se estima la utilización de estos plásticos biodegradables en 5 años, en el 2020 y en el 2025, vemos como los plásticos de mezclas de almidón, pues más o menos no va a haber mucho incremento, son aquellos que están realizados con caña de azúcar o con algodón o con patata, arroz o trigo. Y los que sí parece que van a incrementar su uso son aquellos que están formados por PHA, que es los polihidroxialcanolatos, los PLA, que son el ácido poliláctico, los PBAT, que son el polibutileno adipato cotereftalato, o los PBS, que son el polibutileno hexucinato. Todos estos son plásticos biodegradables y, como ha dicho mi compañero, el PHA es, y el PLA, no, perdón, el PBAT, perdón, es biodegradable, pero también está formado por combustible fósil. Es necesario que estos acolchados o plásticos biodegradables tengan una certificación, como ha dicho Abelardo de ProSport, que es esta normativa, y que define todos los criterios y umbrales de biodegradación en el suelo, pruebas de ecotoxicidad y características mecánicas de los films. Bien, como he dicho anteriormente, digamos que la clave de estos acolchados biodegradables son los microorganismos, ¿no? Entonces, se ha visto, se ha estudiado durante estos años qué microorganismos, ¿no? Son capaces de degradar estos polímeros, ¿no? Se ha observado que hay tanto bacterias como hongos y todos sus complejos enzimáticos de quitinasas, lipasas, carboxilesterasas, ¿no? Son las que se encargan de producir este tipo de degradación. También en aquellos plásticos o acolchados biodegradables que están formados directamente por compuestos biodegradables. Por ello, consideramos que muchos de estos microorganismos, aparte de llevar a cabo ese proceso de degradación de los plásticos biodegradables, también son microorganismos beneficiosos que llevan a cabo diferentes funciones en el suelo, como pueden ser agentes de control biológico frente a diferentes patógenos, pueden ser promotores de crecimiento vegetal o pueden mejorar la absorción de los nutrientes, como favorecer la solubilización de fósforo o mantener o fijar el nitrógeno en el suelo, con lo cual la utilización de estos microorganismos beneficiosos lo que va a hacer es desarrollar, hacer un desarrollo agrícola sostenible, ¿no? Mantener la fertilidad del suelo, la inocuidad de los cultivos y optimizar el rendimiento de estos cultivos hasta incrementar aproximadamente un 20% dichos cultivos. Por lo cual, dicho todo esto, el objetivo del proyecto fue la obtención de films biodegradables adaptados a las condiciones climáticas y a los cultivos de la región de Murcia, que en combinación con microorganismos específicos permiten acelerar la biodegradación de los restos de film enterrados. Para llevar a cabo este objetivo, se desarrollaron 2 films biodegradables, fueron desarrollados por CETEC y fue Soplast quien lo hizo efectivo de alguna manera. Tuvimos 2 plásticos, el corto 1 que estaba formado por PBAT y PLA y el corto 2 que estaba formado por PBAT y PBS. Estos plásticos se utilizaron en diferentes cultivos como en escarola, sandía, lechuga o calé y se llevaron a cabo en las diferentes fincas de los socios del grupo operativo ACBD Plus que ya ha nombrado anteriormente mi compañero. Para el desarrollo del proyecto consistió en 3 partes.
La primera fue aislar microorganismos en laboratorio y comprobar su efectividad en los films seleccionados, es decir, comprobar que son capaces de biodegradar estos plásticos. Llevar a cabo ensayos de biodegradación de estos films con los microorganismos en condiciones controladas y luego ya hacer un ensayo de biodegradación de los films con los microorganismos seleccionados en condiciones de campo. El primer punto, que fue el ensayo de biodegradación en medio líquido, utilizamos el film que llevaba PBAT y PLA. Hicimos aislamientos de microorganismos por microbiología mediante placas y además utilizamos microorganismos que teníamos en la colección del CEBAS de otros aislamientos anteriores del otro grupo operativo previo a este, o mejor dicho, del otro proyecto previo a este grupo operativo. Los microorganismos seleccionados se identificaron mediante secuenciación y su identificación fue pues, Trichoderma marcianum, Cladosporum, Trichoderma Bacillus amylocoefficient y Penicillium y Aspergillus. Todos estos microorganismos fueron los que utilizamos de una manera o de otra en el desarrollo del proyecto. En este ensayo de biodegradación en medio líquido, como podéis observar, se utilizaron estos Erlenmeyers, donde en su interior teníamos diferentes, el film biodegradable en trozos pequeños, teníamos un medio mínimo y luego teníamos los microorganismos incorporados en el Erlenmeyer y los tuvimos en agitación durante 40 días y en unas condiciones, lógicamente, óptimas de temperatura, 28 grados. ¿Qué es lo que ocurrió al final de los 40 días cuando sacamos estos plásticos biodegradables? Bueno, pues mediante una de las técnicas para determinar si se produce una biodegradación o no, se calculó lo que sería la pérdida de peso de los films, en el que obtuvimos aproximadamente un 5% de pérdida de peso. También realizamos otro de los análisis que se pueden realizar para determinar si existe la biodegradación, que son análisis elemental de carbono-nitrógeno, y se observó cómo, de forma que cuanto más la biodegradación, mayor es el oxígeno que se libera, y fue el Aspergillus, ¿no?, el que produjo una mayor degradación de todos los microorganismos que ensayamos. Al mismo tiempo, lo que hicimos fue optimizar un método de detección de la degradación de estos plásticos, ya que, por ejemplo, el método de pérdida de peso o el de análisis de carbono-nitrógeno muchas veces, sobre todo cuando están en los suelos, es un poco sucio porque tiene otro tipo de partículas y entonces no se pueden, digamos que las medidas que dan a veces no son, nos falsean los resultados, y entonces fuimos a buscar una metodología que no nos hiciera ese tipo de falseado del resultado. Entonces, con la ayuda de investigadores de la Universidad de Murcia, optimizaron un proceso que se llama una microextracción dispersiva de líquido-líquido acoplada a cromatografía de gases y espectrofotometría de masas. Para ello, lo que se determinó es que la degradación, cuando se produce una biodegradación de estos plásticos, se liberan unos ácidos carboxílicos, que son los que nosotros vamos a identificar para ver si se ha producido una mayor degradación o una menor degradación del polímero de PBAT-PLA. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo estos son los ácidos carboxílicos en azul y también el 1,4-butanideol, que también se utilizó como marcador. Vemos que son estos 4 microorganismos los que mayor degradación, porque mayor es la cantidad de esos compuestos que se han obtenido. Por lo cual, tanto Bacillus como Trichoderma marcianum como Penicillium y Aspergillus pues fueron los que mayor degradación de los plásticos biodegradables generaron. En el segundo punto del desarrollo del proyecto, lo que hicimos fue un ensayo de biodegradación en condiciones controladas, en cámara de cultivo, como podéis observar en la foto, donde siguió siendo en condiciones controladas, 28 grados y en oscuridad, una humedad del 60%, dependiendo de la mezcla, pues fueron entre 65 días y 120 días en los diferentes suelos de las empresas que formaban parte del grupo operativo, y utilizamos el film biodegradable
tanto el corto 1 o el corto 2 según la mezcla de los microorganismos. La forma de hacerlo era enterrar este plástico biodegradable que tenéis aquí, donde cortamos un trozo del plástico biodegradable, en este caso era un plástico biodegradable virgen, donde los metíamos en esta malla y la malla, junto con el plástico, se introduce en estos digámoslo así, recipientes o tuppers, donde se llenaban a la mitad con el suelo, se ponía el plástico y luego la otra mitad y ya se tapaban y se incorporaba la humedad la humedad adecuada para su desarrollo, ¿no? En estos tratamientos pues, se utilizó Trichoderma arcianum, Bacillus, la mezcla de Bacillus y Trichoderma arcianum. En el otro caso se utilizó Trichoderma arcianum, Aspergillus y Cladosporum, o también se utilizó Trichoderma arcianum, Aspergillus y Trichoderma y Aspergillus. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Mediante una observación visual de los plásticos, una vez pasado el tiempo de incubación de estos plásticos, se observó cómo en los suelos de GS se había producido una degradación total del plástico, independientemente de si estaban los microorganismos inoculados o no, e incluso del control. Mientras que en el suelo de cricket se observa cómo no hay una degradación, bueno, pues todavía están un poco bastante intactos estos plásticos, hay un poquito de degradación aquí con el microorganismo A, que es con Trichoderma arcianum, pero están bastante intactos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común o no tienen en común estos dos plásticos? Bueno, pues los suelos de GS tenían un film biodegradable anteriormente, mientras que los suelos de Orce pues, no tenían este film biodegradable anteriormente. Eso nos puede llegar a indicar la memoria que pueden llegar a tener los suelos, que haga que tengan una microbiota más adaptada a la biodegradación de esos plásticos, ¿no? Luego aquí vemos, por ejemplo, el suelo de GS, donde se utilizó Trichoderma aspergillus y Trichoderma más aspergillus. Vemos como en el plástico que está inoculado con Trichoderma y el que está inoculado con Trichoderma más aspergillus, pues prácticamente no está, mientras que en el control todavía queda plástico y en el inoculado con Aspergillus, pues también están mucho más intactos los plásticos, con lo cual aquí podemos observar cómo hay una eficiencia de degradación de estos microorganismos, tanto de Trichoderma como de Aspergillus, respecto al control, ¿no? En este otro suelo, que también también se observa cómo el suelo que está inoculado con Trichoderma prácticamente desaparece el plástico si lo comparamos con el suelo control, donde todavía vemos plástico, aunque haya cierta pequeña degradación, igual que cuando inoculamos con Aspergillus, pues también hay cierta degradación, ¿no? En este caso los film en este caso estos suelos no han tenido un film biodegradable anteriormente, con lo cual pues es importante decir que aquí los microorganismos sí han tenido efecto para poder degradar estos plásticos biodegradables. En la siguiente diapositiva podemos ver lo mismo. Tenemos diferentes suelos, el suelo de Bonduel, en el que se observa una degradación total independientemente de si inoculamos o no microorganismos. En el suelo de Brimaflor también se ve una degradación bastante elevada, independientemente si tenemos o no microorganismos en el suelo. Y en el suelo de Kernel, bueno, pues hay quizás una menor degradación, pero también se observa degradación. Es importante decir que todos estos suelos había habido un film biodegradable anteriormente, con lo cual puede decir que este suelo quizás tenga microorganismos que estén también adaptados a la degradación de estos film biodegradables previamente. En esta diapositiva podemos ver cómo en este suelo de Bonduel, con el film corto 1, que es el PBAT, vemos cómo cuando los plásticos estaban inoculados con en este caso A. Trichoderma,
pues la degradación se produce un poco más que lo que sería en el suelo control, y es, digamos, de los 3 mezclas de microorganismos que se han utilizado, el que mejor funciona. Esto de alguna manera está correlacionado con el GC masas que os comentaba anteriormente, donde dice que esta relación de degradación por la medida de los ácidos carboxílicos, pues tanto el tratamiento A como el tratamiento AB es el que mayor degradación da, que es como lo que vemos aquí un poco. El film con el inoculado A y el film con el corte inoculado A más B son los que dan más degradación respecto al inoculado con B o respecto al control. Esto también se correlaciona con la mayor cantidad de microorganismos que hemos podido medir mediante cuantificación por PCR, tanto de tricoderma, que en ambos casos tiene valores elevados, como de la mezcla de tanto tricoderma como bacillus, que también está en ambos casos en cantidades importantes. Quisimos en esta parte ver un poco qué es lo que ocurría en la diversidad microbiana del suelo, porque como os he dicho y os he comentado, digamos que los organismos son la clave, ¿no?, para producir esta biodegradación, y entonces merece la pena estudiar qué es lo que pasa y ver lo que ocurre. Vemos aquí en estas gráficas cómo digamos, los suelos con los diferentes plásticos pues están totalmente separados tanto en bacterias como en hongos, lo que nos indica que son bastante diferentes, que ocurren cosas diferentes, ¿no? Vemos como las diversidades, tanto de bacterias como de hongos, también son diferentes respecto al control, ¿no? Y en cuanto a la composición de la comunidad microbiana, pues como podéis observar, tanto en bacterias como hongos, la comunidad microbiana en cuanto a composición es bastante parecida, y lo que más se diferencia realmente es la abundancia que existe en un tratamiento más que en otro de diferentes, tanto de filos como de bacterias, como de géneros. Aquí podemos ver cómo en las bacterias los géneros que más destacaron fueron Bacillus, que fueron los que introdujimos, como tanto inocardoides o nocardia, y a nivel de hongos pues tenemos Fusarium, Eulopsis, Botrytium o Tricoderma, que es lo que también introducimos. En estos mismos suelos también lo que quisimos hacer fue una medida de la actividad microbiana y de la materia orgánica que existía en esos suelos. La medida de actividad deshidrogenasa es una medida de potencial de actividad general de estos suelos. Aquí observamos cómo estas son medidas respecto al control, como tanto en los suelos en los que se había inoculado Tricoderma como Bacillus, como la mezcla de ambos, pues la actividad microbiana es bastante grande. Asimismo, también otro tipo de enzimas como la beta-glucosidasa o como la N-acetilglucosaminasa, que están relacionadas con el ciclo de carbono y con el ciclo del nitrógeno, pues se ven con valores bastante positivos, ¿no? Es decir, hay un aumento de esa actividad en estos suelos porque se está produciendo una degradación, ¿no?, una biodegradación. También podemos observar aquí en esta tabla cómo en comparación con el control, ¿no?, que tiene valores de materia orgánica de 10, los valores tanto del control como de cualquiera de los tratamientos que se hayan utilizado después de los 75 días de incubación de estos plásticos biodegradables, pues la materia orgánica aumenta considerablemente. Con lo cual se está produciendo una degradación de los plásticos. Bueno, llegamos ya al ensayo de biodegradación en condiciones reales, ¿no?, que es cuando ya pasamos a ver qué es todo lo que hemos visto en el laboratorio, a ver si ocurre por lo menos de forma parecida en el campo, ¿no? Este fue un trabajazo pues, bastante grande y que con ayuda de todas las empresas se pudo llevar a cabo y se pudo realizar. El protocolo de trabajo consistió, bueno, pues en ir a reconocer la zona donde las empresas nos habían dicho que podíamos, lógicamente, disponer de esa zona de cultivo, tomar muestras del suelo. Luego ellos pusieron el film y pusieron el cultivo, y después del cultivo se fue a tomar muestra del film biodegradable. En este caso se hizo de forma diferente a la primera parte. En la primera parte, sobre todo en el medio líquido y en las condiciones de laboratorio, se utilizó los film vírgenes de alguna manera, mientras que aquí lo que utilizamos queríamos ver las condiciones más reales, es decir, qué es lo que ocurre después de
¿qué es lo que ocurre con ese film después de haber hecho el cultivo, ¿no? Entonces, dejamos a que pasaran los cultivos y fuimos ya a recoger, como podéis ver aquí, los films que ya habían tenido, digamos, su proceso de biodegradación, pues por el sol, agua, todos los fertilizantes, todo lo que lleva realmente en sí, pues lo que es el cultivo de una hortícola, ¿no? Hicimos de la misma manera lo que nosotros hemos llamado como plásticos guías para poder analizarlos en el campo. Sobre todo es muy importante con este cordelito. ¿Por qué? Porque luego fuimos al campo, lo enterrábamos para poder seguir su seguimiento después pues, de 2 o 3 meses en función de las prácticas de cultivo de cada una de las parcelas y la posibilidad de poder tenerlas dentro del suelo, ¿no? Y fuimos entonces a incorporar los microorganismos. Los microorganismos los incorporamos de 2 formas, o mediante el sistema de riego o por aspersión. Y eso dependió un poco de las prácticas que en ese momento la empresa estaba llevando o realizando en la parcela, ¿no? Para en ningún momento, digamos, obviar cuáles son las prácticas reales de lo que hacen los agricultores en el campo, ¿no? Y al cabo del tiempo en el que ya teníamos que ir a levantarlo porque ya iban a hacer otro cultivo, iban a arar el terreno y entonces ya sí que aramos el terreno, ya que sí que desaparecen nuestros plásticos guía, pues entonces nosotros íbamos, recogíamos el plástico guía, tomábamos las muestras de suelo y nos íbamos al laboratorio para ver qué es lo que había ocurrido. Bien. Aquí con el fil corto, en el primero de todos, pues se realizaron a cabo en el suelo de GS y en el suelo de Cricket. Utilizamos el control, utilizamos tricoderma y bacillus, ¿vale? ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Bueno, pues aquí, como podéis ver, vimos que tanto que que el suelo con DGS, donde era un suelo que previamente sí habían utilizado plásticos biodegradables, después de 56 días de incubación y de haber inoculado los microorganismos por riego y tener un suelo sin el cultivo, pues bueno, el inóculo A, que es el que llevaba tricoderma, es el que había producido una mayor degradación en comparación con lo que se había producido con el film corto control o con el que la empresa utilizaba de forma habitual en sus instalaciones, ¿no? En este caso, en la finca de Orce, vemos como también en este caso es una parcela donde en ningún momento se había realizado, se había utilizado un film biodegradable anteriormente. Los plásticos guías estuvieron en el suelo durante 150 días, donde se inocularon los microorganismos. En este caso se llevó a cabo una doble inoculación de microorganismos y se hicieron por inyección y no por riego. Y también estuvieron un tiempo, ¿no?, donde no se cultivó. Aquí vemos cómo pues, en estos suelos no se produce mucha degradación, quizás un poco con el inoculado A, pero realmente la degradación pues, no fue tanta como en los suelos de GS. Aquí tenemos otro de los experimentos que hicimos, en este caso también fue en Primaflor. En este caso los suelos también habían tenido film biodegradables y se había utilizado también materia orgánica de base. Y se observa como, bueno, pues aquí hay una degradación total del plástico, tanto en el control como en los inoculados con tricoderma. Y aquí también en los suelos de kernel, no es tanto como en los suelos de Primaflor, pero sí que hay una degradación importante. Y bueno, quizás habría que analizar un poco más para saber si hay un poco más de degradación en el inoculado con tricoderma que frente al control, que estamos en ello, terminando de hacer alguna que otra medida. Aquí tenemos en los suelos de la empresa de Verdimed y en la empresa de Floret, donde no se había utilizado previamente ningún film biodegradable. Entonces las degradaciones, pues lógicamente, son muchísimo menores. Quizás en Verdimed con tricoderma la degradación fue mayor que en el control. Y en Floret, pues también se genera ahí un poco de degradación,
más que en el control, pero habría que seguir indagando un poquito más. Por eso podríamos un poco concluir de forma muy breve, y es que la utilización de microorganismos beneficiosos sí favorece la biodegradación de estos acolchados biodegradables, porque de hecho algunos de estos microorganismos como Trichoderma o Bacillus son microorganismos beneficiosos que no solo van a favorecer la degradación de los plásticos biodegradables, sino que también son agentes de control biológico de enfermedades y también favorecen el crecimiento de las plantas, ¿no? Creo que es importante la memoria, digámoslo así, lo llamemos así, del suelo para favorecer esta degradación de los acolchados, así como el tipo de suelo. Y algo que también había dicho mi compañero previamente, y es mantener una cubierta vegetal en los suelos, porque también favorece la degradación, pero porque esta cubierta vegetal lo que va a favorecer es que el suelo, la humedad del suelo o sea, el suelo tenga mayor humedad, no haya una mayor evapotranspiración, y entonces eso también favorece la degradación o sea, digamos que actúen los microorganismos, que los microorganismos sean capaces de comer esos plásticos. Y con esto ya termino mi presentación. Muchas gracias. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición y aquí estoy. Muchas gracias a ti, Margarita. Muy interesante el proyecto que habéis presentado esta tarde. Si además con ello reducimos los costes de producción de las explotaciones de nuestra región, pues en hortalizas, pues muchísimo mejor. Pasamos al turno de ruegos y preguntas, y yo pues tiro de mi compañero Antonio y le pregunto si hay alguna pregunta que nos han hecho los asistentes a esta jornada. Buenas tardes. Pues lo que son preguntas por escrito no han hecho y tampoco han levantado la mano. Pues, Bueno, porque ha quedado pues, todo muy claro. ha quedado todo muy claro, muy claro, muy claro. Exactamente, Yo, ha quedado todo muy claro. no me ha quedado claro si a la hora de utilizar este tipo de acolchados biodegradables es necesario inocular al suelo microorganismos que favorezcan esa degradación. Vamos a ver, los acolchados biodegradables se fabrican para no utilizar microorganismos que tengan que degradarlos. Ellos se degradan, si llevan el certificado que ha comentado Abelardo, en menos de 24 meses tienen que estar degradados en el suelo, ¿no? En CO2 y agua y biomasa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, y sabiendo que los microorganismos son la clave del suelo, así, vamos, lo dice ahora mismo la Unión Europea, hay que mantener la biodiversidad de estos suelos porque son las que realizan todos los ciclos biogeoquímicos del suelo, y sabiendo que los microorganismos pueden degradar estos plásticos biodegradables, pues entonces consideramos que podemos hacer como un doble favor, ¿no? Por un lado, ayudar también al agricultor, porque el agricultor está a favor de utilizar estos plásticos biodegradables, pero también cuanto más rápido se degraden para ellos, pues mejor. Es decir, 2 años está bien, pero ellos consideran que si se puede hacer mucho antes, pues también mejor, porque así evitan que los trozos de los plásticos en las prácticas, cuando los quita, o sea, los ponen, o mientras está el cultivo, se hace mucho viento o lo que sea, para que no se vayan moviendo de un lado para otro. Entonces, ellos lo que quieren de alguna manera es que cuanto más rápido desaparezcan, pues muchísimo mejor, para que tampoco luego queden en sus cultivos ni queden en nada. Entonces, la proposición es poder utilizar esos plásticos biodegradables que por sí se van a degradar, pero si yo los ayudo con microorganismos que además son beneficiosos para el suelo, que no son dañinos para nada en absoluto, que se encuentran en el mismo suelo, pero yo lo único que hago es incorporarlos en mayor cantidad, pues estoy de alguna manera ayudando a que desaparezca el plástico biodegradable más rápidamente. Ellos utilizan su plástico biodegradable para mejorar sus cultivos, y yo al mismo tiempo estoy también ayudándoles a que esos microorganismos puedan favorecer su cultivo. Porque, como he dicho anteriormente, estos microorganismos beneficiosos pues pueden favorecer el crecimiento de la planta, pueden ser agentes de control biológico que controlan enfermedades de enfermedades de plantas, ¿no? Entonces, creo que es una buena opción, y que en algún momento, y en eso estamos trabajando, pues se podría incluso llegar a no a vender, pero sí a recomendar su uso conjunto, lógicamente. Pues muchas gracias.
Sí, importante es aumentar la biodiversidad en nuestras plantaciones a efectos de setos, de inocular organismos que favorezcan la polinización de nuestras plantaciones y demás, pues también es importante y considero que aumentar esa biodiversidad de nuestro suelo. Si no hay ninguna pregunta, Antonio, Sí, estoy viendo... Muy ahora bien. sí tenemos una persona que ha levantado la mano. También me ha hecho la pregunta por escrito, pero como ha levantado la mano Francisco José Belmonte Cánovas, le voy a activar el audio por si quiere hacerla directamente a los ponentes. Buenas tardes. La pregunta por escrito por la hago. Era para Margarita y lo que quería preguntar era si los microorganismos utilizados corresponden a productos fitosanitarios registrados, si las dosis de uso que se han usado son las que marca el registro y sobre todo, ¿cuándo se aplican estos microorganismos? ¿A principio de cultivo? ¿A final? ¿Cómo serían más útiles para la degradación del plástico? Empezando por el final, la forma más óptima para su aplicación es al final del cultivo. Estamos ahora haciendo otro experimento en nuestra finca experimental en el que hemos incorporado esos microorganismos durante el cultivo, porque claro, todavía esto le queda un poco de estudio porque no creemos que el plástico o el acolchado pierde sus propiedades para las que está descrito, es decir, que lo que tiene que durar durante todo el cultivo. Entonces, si yo lo que hago es degradarlo antes de que haga su función, pues no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, es necesario que eso se haga al final del cultivo para que el cultivo se produzca y yo entonces a partir de ahí haga que se degraden más deprisa, ¿no? Esa es una de las cosas. Bueno, a nivel de ensayo hemos utilizado microorganismos que hemos aislado nosotros y que tenemos, pero es cierto que para poder utilizarlos en el campo es necesario que sean microorganismos que estén certificados, lógicamente, para evitar Claro, cualquier tipo de problema. Ahí podemos ver, por ejemplo, como que se ha usado Bacillus aeruginosa, y creo que ponía cepa 1, pero luego comercialmente tenemos 4 o 5 cepas. Habría que ver si entre las 4 o 5 cepas que hay comerciales, unas son más activas que otras en la degradación. Exactamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Porque no todos los microorganismos, lógicamente, que están en el mercado y su vendedor te dice que funcionan para lo que funcionan y para lo que están, y muy bien. Pero es cierto que luego a la hora de la verdad, cuando los utilizas, pues unos son más eficaces que otros. Hasta ahí, vamos, eso está más que demostrado. Aunque ellos digan que lo hacen, pero... En este caso de los microorganismos, la cepa, más allá de la formulación, marca la diferencia entre productos. Exactamente. Muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas, Antonio? Sí, Juan Arán me pregunta lo siguiente. Se presenta, soy Juan Arán de HM Clause Ibérica y quería preguntar en cuánto tiempo se llega a degradar el plástico y si esa degradación se ve favorecida dando una labor de volteo de la tierra. Yo puedo, bueno, de mi punto de vista, y luego yo creo que Abelardo es el que mejor puede a lo mejor contestar a ello. Yo creo que para mí creo que es muy importante dar la labor. Y una buena labor también para evitar que ese plástico salga por ahí volando y entonces no tengamos problemas los agricultores con sus cultivos, ¿no? Pero sí que es importante que el pase de arado se haga. Pero Abelardo posiblemente o Alejandro pueda contestarlo mejor. Bueno, a ver, yo sí... Aquí hay que hacer un poquito de historia. Venimos de usar unos acolchados que eran como mucho biodegradables, que el término de biodegradabilidad en suelo, de hecho, no estaba ni inventado. Nosotros en el primer grupo, en el primer proyecto que hicimos, no me acuerdo qué término usábamos, algo así como acolchado compostable en suelo. Al final lo que queríamos decir es que las condiciones de biodegradación dependen, o sea,
La velocidad de biodegradación depende de las condiciones. Hay acolchados biodegradables en condiciones industriales que obviamente no nos sirven para enterrar en suelo, y hay acolchados biodegradables que sí se biodegradan en condiciones de nuestro suelo. El tema de por qué menciono el primer proyecto, pues porque ahí trabajamos con acolchados que serían biodegradables, pero al cabo de Dios sabe cuántos años. O sea, lo mismo eran 5 o 6 años y todavía seguía habiendo trozos. El gran avance que ha habido desde entonces es el tema de la norma esta, la ISO 17033, que te garantiza que en 2 años ha desaparecido. Margarita lo sabe mejor que yo. La velocidad de biodegradación con el uso de microorganismos pues está comprobada, pero hay que afinarla. Hay que afinarla porque depende mucho por supuesto, del suelo, de la temperatura y tal, pero como ahí tú no puedes hacer nada, pues tampoco. Depende de los microorganismos que ya hay en el suelo. En varios de los ensayos salía que se aceleraba, y en otros ensayos salía que no se aceleraba. Entonces, sí que influyen los microorganismos que tú aportes. ¿Cómo acelerar, digamos, esa biodegradación sin el tema de microorganismos? Pues obviamente tienes que hacerle una labor somera de disco, una grada de disco cuando el suelo está en tempero, y darle otro pase de grada antes de que pierda la humedad. Esa es, así, bueno, así, o sea, obviamente hay más cosas, ¿no? Pero básicamente el hacerlo así te garantiza que el acolchado o que los microorganismos van a tener humedad suficiente para trabajar, y sobre todo te garantiza o que va a reducir, en caso de que haga viento, pues que salgan volando los trozos. Os recuerdo que era el objetivo del proyecto, que no se volaran los trozos al campo del vecino. De todos modos, también hemos visto, lo que pasa que le falta un poco más, lógicamente, como ha dicho Abelardo, de estudiar un poco y afinar un poco, pero sí que se ha visto que si tú utilizas, a lo mejor, en años anteriores, lo que yo he dicho, memoria del suelo, ¿no? A lo mejor el suelo sí que, a ver, hay que afinarlo más, sí que tiene esa memoria, y a lo mejor no solamente aportar externamente, sino que los propios microorganismos pueden ser capaces de acelerar más esa degradación, porque ya están acostumbrados a tener esa fuente de carbono, y entonces ellos se adaptan y se generan más microorganismos capaces de degradar eso. Entonces eso también es otra de las formas, al igual que intentar siempre que los suelos tengan una cubierta, porque eso hace que también haya mayor humedad y entonces también se degrada más rápido. Quiero decir que, bueno, los microorganismos lógicamente van a acelerar la degradación, pero también de forma a lo mejor natural o pues eso, también teniendo una forma de agricultura sostenible, porque el tener una cubierta vegetal está dentro de todas las normas de ahora mismo de hacer una agricultura sostenible, con lo cual pues eso también se puede ayudar. Muy bien, ¿más preguntas? También me gustaría añadir a mí, desde el punto de vista de los plásticos, sería posible también acelerar su biodegradación, pero ahí corremos el riesgo de que no cumplan su función durante el tiempo del cultivo, ¿vale? Pero desde el punto de vista de los plásticos se pueden hacer todavía que duren menos. Que dure menos que dure menos la presencia de ese plástico en el suelo. Exacto, que la biodegradación empiece antes. ¿Vale? Empiece antes. Lo que pasa es que ahí hay que jugar con el tiempo de vida útil que queremos que tenga el plástico. Que proteja el cultivo, que proteja que guarde la humedad, que no crezcan malas hierbas. Pero se podría acelerar todavía más, aunque comenzase antes esa biodegradación también. Pues esperamos que compartáis con nosotros esos resultados que consideréis que podéis alcanzar. ¿Más preguntas, Antonio? No, ya están todas. Bueno, pues si os parece, yo me siento afortunada a la hora de poder estar pues cada miércoles con un grupo de investigadores, como sois vosotros, que
que nos permitía acercarnos a esos programas de investigación que estáis desarrollando. Gracias por compartir vuestros logros científicos y por acompañarnos en esta webinar. Como sabéis, está siendo grabada, todavía estamos grabando y quedará disponible en próximas fechas en nuestro canal de YouTube, donde esperamos que la afluencia de visitantes sea abundante, porque es simplemente por beneficio de nuestro sector agrario y sobre todo del respeto al medio ambiente que siempre intentamos inculcar desde esta webinar. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestro tiempo y esperamos nuevos resultados. En cuanto tengáis resultados, podéis llamarnos y llamar a la puerta y pedirnos otra webinar. Gracias. Y buenas Muchas tardes gracias. a vosotros. A vosotros. Adiós. Adiós, hasta luego.